La idea de hoy, la idea de compartir en esta tarde de sábado es hablar un poco acerca de dos temas. Primero, reglas de interpretación, que es uno de los temas que últimamente más me está interesando y también veo que es de mucha necesidad en el pueblo, ¿sí? Vamos a decirlo de alguna manera, que es la forma de, no solamente para estudiar un punto tal vez que a usted le esté interesando en este momento, sino cualquier aspecto de los que hoy en día están surgiendo como luz, ¿verdad? Ya sea el tema de los pactos, ya sea el tema del Padre y del Hijo, ya sea el tema del carácter de Dios, ya sea que estemos analizando el texto o el tema porque de alguna manera u otra estamos considerando el estudio y queremos saber de qué se trata, o porque ya estamos interesados en el tema y estemos conociendo determinados aspectos y querramos fundamentar nuestra fe. Me parece que es algo vital, algo básico, tener en claro cuáles son las reglas de interpretación, cuál es la forma, la manera de leer y de interpretar lo que está en la palabra. Hay tres lecturas que quisiera recomendar. Una que es del hermano Daniel Benjar, que aparece ahí en pantalla el texto, que es Cómo lees, ¿sí? Y si ustedes tienen ahí el sitio web maranatamedia.net, ahí pueden encontrar este material. Hay dos más, uno que es de donde voy a sacar hoy el estudio, gran parte del estudio, que tiene que ver con la escuela sabática, la Biblia del primer trimestre de este año. ¿Cuántos la pudieron hacer? No sé si, Juan, este año la pudieron hacer. Bueno, vamos a estar charlando a ver si ustedes recuerdan algunos aspectos de este año. Y por último, me gustaría saber si han tenido la oportunidad de leer las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Si no lo hicieron, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de él y que se encuentra en el libro Un Asunto Vital, que es un libro de portada rosita con unas manos que se agarran, ¿sí? Un Asunto Vital del pastor Adrián Evans, ¿sí? Y me gustaría comenzar con la lectura de un pasaje, ¿sí?, que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25 al 26. Le voy a pedir a mi esposa para que nos guíe. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es interesante, ¿verdad? Un maestro de la ley, un escriba, alguien que conocía la palabra, se acerca a Jesús y se acerca para probarle. Digo, cada uno se va a acercar a la escritura por diversas cuestiones, unos buscando la vida, unos buscando la salvación, otros para probar, para el debate, para la discusión. Pero las preguntas van a ser las mismas, ¿sí? Ya sea el que le prueba o como quienes hemos despertado esta luz maravillosa con las mismas inquietudes. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y si les hiciera esa pregunta a ustedes hoy, creería yo que gran parte va a responder con un pasaje que seguramente se le está viniendo a la mente. ¿Cuál? Juan 17:3, ¿verdad? Le diríamos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero Jesús le responde de una manera aún más interesante que nos abre la puerta al tema de esta tarde. Dice: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Hay dos asuntos acá que me parece que son importantes que destaquemos. El primero de ellos, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que dice? Lo superficial, ¿sí? ¿Cómo está, literalmente? ¿Qué dice ese texto? Bueno, pero Jesús no se queda solo en eso. Ahora avanza un poquito más, porque nos podríamos quedar en, bueno, pero acá dice esto, ¿sí? Acá está. Pero Jesús no se queda en solo el qué está escrito, sino ahora pasa a una segunda pregunta, y es ¿cómo lees? Y se pregunta cómo lees es porque hay diversas maneras de leer el texto, ¿sí? Hay diversas maneras de interpretarlo, y la pregunta nos sigue llegando a nosotros. El que está escrito, no hay muchas maneras de leer qué está. Lo que está, está. Lo que nos llegó es lo que nos llegó, ¿sí? Ahora, ¿cómo leemos? Va a depender de cómo interpretemos. ¿Y cómo interpreta el cristiano? ¿Cómo interpreta el Hijo de Dios? ¿Cómo interpretamos quienes hemos aceptado las verdades adventistas? Quienes han estudiado alguna vez la historia del movimiento adventista o han estudiado la historia
de la iglesia de Dios a lo largo de la historia, desde los tiempos de Cristo, profetizado en Apocalipsis 2 y 3, como las 7 iglesias del Apocalipsis, encontraremos que la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que el Señor le puso una puerta delante de él, una puerta abierta a la cual nadie podía cerrar. Conocemos que tiene que ver esto con la historia de la purificación del santuario, la apertura de la puerta que tiene que ver del lugar santo al santísimo. He puesto abierta, una puerta abierta, ¿sí? Dice el versículo Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Movimiento Adventista, nadie puede cerrar esta puerta. Ahora, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay dos aspectos que destaca de la iglesia en Filadelfia. Esta iglesia tenía dos aspectos muy interesantes. Guardó la palabra de Dios, es decir, sabe cómo guardarla, sabe cómo retenerla. Y el segundo aspecto, no negó el nombre de Dios, no negó su carácter. Y de esos aspectos hay uno que me gustaría destacar, que tiene que ver con lo que dice el conflicto de los siglos, página 398, párrafo 3. Y la sierva de Dios dice, para aquellos que creen, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, dice, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ninguno, ¿sí? Ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte de aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Este libro, la sierva de Dios lo escribe para el año 1888, por lo menos la primera versión. Conozco que las siguientes versiones no agregan algo más que lo que está escrito aquí. Y me llama la atención, porque la sierva de Dios había pasado por varias experiencias en el movimiento adventista, luego en la iglesia adventista, ¿sí? 1863, con la organización de la iglesia, 1865, Reforma Pro Salud. Pensemos desde ahí hasta el 88, el movimiento de los pioneros, que hoy tanto destacamos y que tanta luz trajeron al movimiento, ¿verdad? Sin embargo, la sierva dice, contando desde 1888, que entre todos los grandes movimientos religiosos habidos de los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ese movimiento milerita, mis hermanos, ese movimiento que despertó en los albores de la profecía, la sierva de Dios lo considera el más libre de imperfecciones. ¿Y cómo era este movimiento? Ella dice en la revista Review and Herald, 25 de noviembre de 1884, párrafo 23 al 25. Por favor, son estas citas nada más que le voy a leer y nos vamos a meter en la Biblia, ¿sí? Pero me gustaría repasar un poco la historia para aquellos que venimos del movimiento adventista y nos interesa reafirmar nuestra fe en lo que dice estos escritos. Dice la sierva, aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel? Dios, nosotros, ¿verdad? Todos nosotros nos estamos dedicando a proclamar. Están escudriñando, dice la sierva, están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. Y esto es muy, pero muy interesante. Para todos los que se dedican a proclamar este mensaje, lo hacemos de una sola manera, con el plan que adoptó el padre Miller. ¿Y cuál es ese plan que adoptó? En el pequeño libro titulado Opiniones de las Profecías y Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia. Y escuchemos cuáles son esas reglas. 1. Cada palabra debe tener su propia relación con el tema presentado en la Biblia. 2. Toda la escritura es necesaria y puede entenderse mediante una aplicación y estudio diligente. 3. Nada de lo revelado en las escrituras puede o será
ocultado de aquellos que piden con fe, sin vacilar. 4. Para entender la doctrina, traigan todas las escrituras relacionadas con el tema que desea saber. Luego, deje que cada palabra tenga la influencia adecuada. Y si puede formar tu teoría sin contradicción, no puedes equivocarte. 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para que me explique y él debe adivinar su significado o desea tomarlo de una manera que apoye su credo sectario o cree ser sabio, entonces su conjetura, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y una vez que termina de citar las reglas de interpretación de Miller, la sierva de Dios dice: lo anterior es una parte de estas reglas, y en nuestro estudio de la Biblia todos haremos bien en prestar atención a los principios establecidos. Así que antes de meternos con cualquier tema de la Escritura, y ya sea que ustedes escuchen nada más esta parte de lo que voy a compartir hoy, habrá sido lo más importante. ¿Por qué? Porque estas van a ser las bases, las reglas, las herramientas que Dios nos está dando a todos los que estamos proclamando el mensaje del tercer ángel. ¿Para qué? Para hacer bien, para prestar atención, ¿sí? Y si logramos entender la Escritura de esta manera, trayendo todas las Escrituras y de una forma que no tengan contradicción, no vamos a poder equivocarnos. La Escritura va a ser nuestro propio expositor, ¿sí? Qué maravilloso esto, mis hermanos. Entonces, avancemos un poco en relación a estos puntos. ¿Cómo sabemos si algo es verdad? Primer punto. Isaías 8:20. ¿Qué dice? Dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primer punto, a la ley y al testimonio, ¿sí? ¿Cómo sabemos si algo es verdad? Tiene que estar basado en eso. Y por lo menos de experiencia de estos últimos años, siempre está el que ha recibido un sueño, una revelación, y esa revelación no está de acuerdo a la ley y al testimonio, ¿sí? Créeme porque yo lo soñé, créeme porque Dios me lo mostró. Pero ¿cómo puedo saber si eso es verdad? Me tenés que creer a mí, porque Dios me lo mostró. Atención, alerta, a la ley y al testimonio. No importa cuán consagrada sea la persona, cuán elevado, si no está de acuerdo a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les amaneció. Segundo punto, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que ahí tenemos el segundo punto. Primero tienes que estar de acuerdo a la ley, tienes que estar de acuerdo a los primeros 5 libros de la Biblia, que eso es la ley, y después los testimonios, que es todo lo que dijeron los profetas, ¿sí? Eso tenemos en Isaías. Hoy tenemos el Nuevo Testamento, lo que son el Evangelio, las epístolas, las cartas. Tenemos también los escritos de la sierva de Dios, que también es testimonio, es palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cómo hacían aquellos que eran nobles en los tiempos de Pablo? Escudriñaban, estos bereanos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿sí? Y no dudaban por dudar, eran nobles, iban a la Escritura, buscaban, querían encontrar en la palabra, que la palabra fuera su propio expositor y afirmar su fe en la Biblia. Entonces, ya sabemos cómo buscarla. Ahora, ¿quién es la verdad o qué es la verdad? ¿O será lo mismo que estamos hablando de lo mismo? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el siguiente, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Son versículos súper conocidos para todos. Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y nos agrega que Él es la verdad porque nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Cristo es la verdad porque nos lleva al Padre. Porque vamos al Padre por medio de Cristo. Y el segundo punto, tu palabra es verdad. ¿Sí? ¿Quién es la verdad? Es Jesús. ¿Y qué es la verdad? Es su palabra. Ahora, el verbo era desde el principio. El verbo es la palabra. ¿Sí? El verbo es la verdad.
lo que tenemos expresado en letras, en nuestras Biblias, ¿sí? Está dando testimonio, escudriñen las Escrituras porque ella es la que da testimonio de mí, ¿sí? Las palabras que tenemos en la Escritura están dando testimonio de la palabra viva, ¿sí? Y no deja de ser palabra de Dios la Biblia, pero nos está dando testimonio de la palabra viva, ¿sí? De Jesús. Arranquemos entonces con los 5 puntos de Miller. Y los vamos a ver con la Biblia. Por si algún hermana que está escuchando este mensaje por primera vez y dice, bueno, eso lo dijo Miller. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Yo quiero ser un buen bereano. Quiero ser de esos nobles que ven si esas cosas que dijo Miller o dijo Elena de White son así. Toda la Escritura hay que tomar todo. Y ese es el primer punto. Tomar toda la Escritura. No dejar nada fuera. Vamos a leer los primeros 3 pasajes. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿El segundo? Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta acá nada complicado, hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿sí? Primer pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura es inspirada por Dios? Toda. No, pero y acá entramos en esas controversias. ¿Qué hacemos? La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene su utilidad, útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para estudiar justicia. Pero esto se suma con lo que dice Jesús en Mateo 4:4. ¿De qué vamos a vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas palabras nos ayudan a vivir? ¿Será que es una parte? ¿Será que son la mayoría? Jesús dice, toda palabra que sale de la boca de Dios nos sirve a nosotros para vivir. Porque no vivimos de pan físico, sino del pan espiritual. El pan físico nos recuerda que necesitamos algo externo para vivir, ¿sí? El pan físico nos está recordando, como les recordaba a Adán y Eva, comer del árbol de la vida, que la vida no procedía de ellos, sino que tenían que tomarla de algo que estaba por fuera de ellos, ¿sí? El pan físico que comemos todos los días es un ejemplo para nosotros de que la vida no procede de nosotros, sino que es algo que tenemos que obtener de afuera. Es algo visible, un ejemplo. Ahora, ¿qué nos está tipificando eso? Que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué parte de esa palabra va a cambiar? O que cambió Cristo, o que puede cambiar en algún momento. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Tomamos toda la palabra, vivimos de toda la palabra, y no cambiamos, ni dejamos de tomar, ni va a pasar algo de lo más pequeñito, ni una coma, ni una tilde, ¿sí? Que en el hebreo una tilde también puede ser la letra más pequeñita, que es la yod, ¿sí? La Y para nosotros, la yod, lo más pequeñito, que es con lo que comienza el nombre de Dios, aún eso no va a pasar, no va a cambiar, hasta que todo se haya cumplido. Vamos entonces con el segundo punto. Estamos de acuerdo con el primero, ¿verdad? Vamos a tomar toda la Escritura. El segundo punto, no se puede agregar y no se puede quitar. Vamos a leer los pasajes y los meditamos. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Esto está en Apocalipsis, capítulo 22, 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Y Proverbios 36,
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bastante claro, ¿verdad? E incisivo el punto. No se puede agregar, no se puede quitar. Dios nos manda a no añadir a la palabra, no disminuir tampoco. Sí, pero no tan así, ni disminuyas. No añadas, no quites las palabras de este libro, no añadas a ello, dice Deuteronomio, de ello ni de ello quitarás. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es un gran problema, ¿verdad? Y sabemos que a lo largo de la historia han habido, por ejemplo, la coma juanina, 1 de Juan 5:7, gente que ha agregado y ha añadido, y hay evidencias históricas respecto a eso. Pero hay quienes han tomado el atrevimiento de, por su propia sabiduría, decir qué cosa es añadido o qué cosa hay que quitar por propia sabiduría, por propio entendimiento. Guarda, atención, ¿sí? Segundo punto, no añadas, no disminuyas, ni quites nada de la escritura. Y estas son reglas que uno debe aplicar cuando nos sentemos a estudiar la Biblia. No, sí, esto sí, pero no, el profeta no tuvo luz sobre este tema, ¿sí? No, yo tomo todo menos este punto porque Dios no se lo reveló. Yo tomo todo esto, pero salvo que diga me lo mostró, yo no lo creo. No añadas, no disminuyas, no quites, ¿sí? Creéis a Jehová, estaréis seguros, creéis a sus profetas y seréis prosperados, ¿verdad? No estaba acá en la pantalla, era si lo recordaban. Tercer punto, no se puede contradecir. Y hay dos pasajes acá, uno que está en Juan 10, 34 al 36 y otro en Mateo 4, 5 al 7. Los leemos y lo explicamos. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Y en Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, no se puede contradecir. Esto lo dijo Jesús en Juan 10, 34 al 36, cuando él dice que la escritura no puede ser quebrantada, ¿sí? No podemos quebrar y decir, bueno, esto lo dijo para una parte y esto lo dijo para otra. Cuando le plantearon a Jesús, y Jesús dice, ¿no dice la escritura, no dice vuestra ley, yo dije dioses sois? Y Jesús, hablando de dioses, de aquellos por quienes vino la palabra, ahora, a quien vino del Padre, ¿sí? A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. La escritura no puede ser quebrantada, no podemos quebrar y decir, bueno, esto va para acá, pero no aplica acá, o aplica acá, pero no aplica allá. No podemos quebrar, no podemos decir, esto está diciendo una cosa y esto está hablando de otra, ¿sí? No podemos hacer contradecir la escritura con la escritura. O es Dios es todo, o me está diciendo algo falso el salmista, ¿sí? Va por ese lado. Y el caso de Mateo, en la tentación en el desierto, Mateo 4, agrega un concepto más que me parece muy interesante. Satanás, en la segunda tentación, quiere entrampar a Jesús citando la Escritura. Y todos conocemos, ese es el Salmo 91. Y sabemos, quienes hemos leído el Salmo 91, que hay una parte que le falta, ¿sí? A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Es en los caminos de Él que nos va a cuidar y nos sostendrá. Cristo podría haberle dicho, Satanás o ángel, ¿no? Porque estaba ahí en la discusión. Me está citando una parte, pero no me lo está citando por completo. Leamos el contexto. ¿Podría haberle dicho eso Jesús? Claramente. Pero Jesús nos da un ejemplo que para nosotros también es sumamente valioso. Jesús le dice, verso 7, escrito está también. Y cuando agrega el también,
avala el pasaje anterior. Le dice, está bien lo que estás leyendo, le falta una partecita, pero está bien lo que estás leyendo. Ahora, esto que estás leyendo no se puede contradecir con esto otro, ¿sí? Y nos gusta leer un pasaje y hacer doctrina de un solo pasaje, de acuerdo a lo que entendemos, pero ese pasaje no se puede contradecir con este otro pasaje. Ese es el caso que le está dando Jesús. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos con el punto 4. La Escritura explica la Escritura. ¿Cómo lees? La Escritura explica la Escritura. Por eso no se puede contradecir, porque es la manera en la que la estudiamos. Y es el Espíritu Santo quien nos guía. Él es el guía, ¿sí? Sabemos quién es el Espíritu, ¿no? El Señor es el Espíritu. Es el Espíritu quien nos guía en el estudio de su palabra. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que en este primer pasaje podemos conocer de que tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra, ¿qué es? Es una antorcha, ¿sí? Es una antorcha que alumbra. Ahora, la profecía, la palabra, ¿se puede interpretar de forma privada? Cada uno puede tener su manera de interpretar, de leer la Biblia. Si Jesús dijera, ¿qué está escrito, cómo lees? ¿Respondería lo mismo Juan? ¿Respondería lo mismo Luis? ¿Respondería lo mismo Mildred? ¿Responderían lo mismo o cada uno tendría su interpretación? La Escritura no es de interpretación privada. ¿Por qué? Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía, ¿sí? Y vamos a ver un poco cómo es que se desarrolla este proceso. Isaías 28, 9 al 10 y al 13. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vamos a meditar un poco en esta palabra. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A quién? Bueno, dice, a los destetados, a los arrancados de los pechos, la palabra, ¿cómo nos será para nosotros? ¿Cómo recibimos la ciencia? La recibimos mandamiento tras mandamiento, la recibimos mandato sobre mandato, la recibimos reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, ¿sí? ¿Está escrito esto? Sí, pero también está escrito esto, ¿sí? La Escritura nos va a ir explicando esto. No entiendo esto. Bueno, también está este pasaje. Y este pasaje te ayuda a entender este otro que hoy no estás pudiendo entender, que no lo estás pudiendo conectar. Mirá, ¿y quién es el que hace esa conexión? ¿Quién es el que nos enseña y nos ayuda a ir y que la palabra venga de esta manera? Y el propósito de que venga de esta manera, dice el verso 13, es que nosotros vayamos y caigamos de espalda. Que seamos quebrantados, enlazados y presos. El propósito es para romper la soberbia que tenemos nosotros a la hora de estudiar e interpretar la Escritura. Necesitamos ser quebrantados sobre la roca. Necesitamos caer sobre la roca, que es la palabra, que es Cristo, ¿sí? 1 Pedro capítulo 2 nos habla acerca de eso. Y la piedra puede ser una piedra de tropiezo para nosotros, pero con el único deseo de restaurarnos, ¿sí? Porque cuando entendamos que no tiene que ver con nuestra soberbia, nuestro orgullo intelectual, sino que tiene que ver con que el Señor nos está revelando su palabra, y es a través de su palabra que nosotros entendemos y conocemos, vamos a conocer lo maravilloso que está allí, ¿sí? Realmente conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres de interpretaciones individuales, privadas. ¿Quién nos enseña? Juan 14, 26 dice, y 1 Juan 2, 20 al 27.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Y conocéis. No conoceréis. Y conocéis. Presente. Y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Eso quita el rol de predicadores, de pastores? Para nada, cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, dando herramientas para que los hermanos puedan ir a la Escritura y como los buenos bereanos sean nobles y vean en la Escritura después si esas cosas son así. Está buenísimo poder escuchar y poder aprender de la palabra y regocijarse, pero qué más maravilloso para nosotros que ahora conocemos que el Señor es el Espíritu, que el Espíritu, que Cristo nos enseñe todas las cosas. Amén. Nos recordará todo lo que ha dicho. Y dice, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes conocen todas las cosas. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero yo necesito escuchar todo lo... Está buenísimo, no estoy negando eso, ¿sí? Lo que estoy afirmando es, no tienen necesidad. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Quiero escuchar a Moisés. No quiero escuchar a Dios. ¿Por qué no queremos escuchar a Dios? No estoy negando de escuchar a Moisés, pero ¿por qué no queremos escuchar a Dios? ¿Cuál es el problema por el cual no nos acercamos confiadamente? ¿Será que no le conocemos? ¿Será que todavía hay algo en nuestro corazón que nos dice, no, esto es demasiado para mí, es demasiado intelectual, yo no lo voy a poder resolver? ¿Será que todavía estamos pensando que tenemos que afrontar nosotros el desafío y no dejar que el Señor, por medio de su Espíritu, nos enseñe a nosotros? Bueno, volvamos al punto. La Escritura explica la Escritura. Y es el Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos guía para aprender y para entender este punto. No hace falta, no es necesario, ¿sí?, de intelectuales y eruditos. El Espíritu Santo nos enseña. Y el último punto, que me parece que es el más importante de todos, tiene que ver con tener un corazón receptivo. Y vamos a leer una parábola que está en Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola la conocemos. Quienes alguna vez hemos leído la Biblia, nos hemos encontrado y hemos sacado muchas conclusiones de esta lectura. Hoy me gustaría poder puntualizarla en este aspecto de tener un corazón receptivo. El corazón tiene que ver con los distintos terrenos. Cada terreno nos habla de cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón abierto, receptivo o cerrada a la palabra. ¿Por qué digo la palabra? Porque ¿qué es la semilla que siembra el sembrador? En Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y vemos ahí también en Mateo 13:23, en la explicación de esta parábola, lo siguiente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra, el que tiene el corazón receptivo, abierto para recibir esa palabra, ¿quién es? Es el que oye, es el que entiende la palabra, y no solamente oye y entiende, sino también da fruto, ¿sí? Este es el corazón del que está abierto completamente para recibir la palabra de Dios, ¿sí? Y produce fruto, ¿sí? A 100, a 60 y a 30 por uno. Produce cambios en la vida. Cuando uno está abierto y está dispuesto, produce cambios en el corazón. Cuando uno escucha y entiende, razona lo que está recibiendo porque lo guardó en el corazón, produce fruto. Esa palabra produce fruto en nuestro corazón. La semilla
con ese poder que tiene, ¿sí? Lo vemos en la naturaleza, ¿sí? Esa semillita inerte que después se hace una gran planta, es la que genera en nuestro corazón. Esa palabra genera cambios, genera frutos en nuestro corazón. Cristo genera esos frutos en nuestra vida. Y dice en Marcos 10:15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, que hoy estudiamos bastante de qué es el reino de Dios, respecto a este contraste entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el niño es sincero, es abierto para recibir estas cosas. Entiende las diferencias. No se pone a discutir o se pone a filosofar sobre aspectos que nos puedan estar pasando en nuestra vida. Cuando hay miedo, cuando hay temor, el temor no tiene nada que ver con el amor. El temor tiene que ver con aspectos del reino de Satanás y el amor tiene que ver con aspectos del reino de Dios. Y un niño lo entiende. Ahora uno dice, no, pero es parte de la humanidad, parte de mi naturaleza, tener miedo, tener temor. ¿Qué problema hay que esté? Esas son las filosofías nuestras. Ahora, cuando tenemos la mente de un niño, es abierto. La Biblia lo dice, ¿sí? Leemos 1 Juan 4:18. Y está claro, hay diferencia entre el amor y el temor, hay diferencia entre el reino de Dios y el de Satanás. Y es el corazón receptivo, el corazón dispuesto a leer la Biblia tal cual está, la que nos habilita a poder recibir estas bendiciones. Y el último pasaje, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje me gusta muchísimo, porque sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué? Porque es necesario que si te acercas a Dios, hay dos cosas que tenés que saber. Primero, que Dios existe, ¿sí? Si no, ¿qué le estás hablando? ¿Un ser imaginario? ¿Quién está en el cielo? ¿A quién le estás hablando? ¿Somos conscientes? Hay una historia que aparece en el libro El conflicto de los siglos, donde un alto cargo de la iglesia popular fue a ver una obra, creo que es una obra en Canterbury o algo por el estilo, es en Inglaterra, y se maravilló por cómo el actor expresó la obra de tal manera que la gente quedó atenta a más no poder, ¿sí? Y estaba compenetrada con la obra. Y al finalizar, este líder religioso se le acerca y le dice, disculpa, realmente me quedé asombrado por cómo captaste la atención. ¿Cómo es posible? Porque a mí eso no me sucede en la iglesia. ¿Cómo es posible que a vos en esta obra de teatro la gente esté tan dispuesta a escucharte? Y le dice, sepa entender que lo que voy a decir es con sumo respeto, ¿sí? Pero quiero decirle lo siguiente. Nosotros hablamos cosas que son mentira como si fueran verdad. Ustedes hablan de cosas que son verdaderas como si fueran mentira, como si fueran falsas. Entonces el primer punto acá es estar claro. ¿Creemos que Dios existe? ¿Creemos que Dios es, que le hay? Y el segundo punto, ¿creemos que Dios recompensa, que es galardonador de los que le buscan? De que no hace acepción de personas, de que si Él dice en su palabra que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos, hace llover también. Creemos que no hace acepción de personas, que eso es una revelación de su perfección, de su misericordia. Dos cosas, ¿sí? Un corazón abierto para recibir esto. Entonces, 5 puntos. Tomar toda la escritura, porque toda la escritura es palabra de Dios. Segundo punto, no agregar nada, no quitar nada. Tercer punto, no contradecir la Biblia. Cuarto punto, la Biblia se interpreta con la Biblia. La Escritura se interpreta con la Escritura. El Espíritu Santo es quien nos guía. Y quinto punto, que es el que estamos viendo en pantalla, tener un corazón receptivo. Entonces, solo como para terminar esta primer parte del tema, unos ejemplos. La parte práctica, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no les voy a pedir que abran los micrófonos, lo voy a hacer a modo de preguntas retóricas, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes hagan este ejercicio en sus mentes. Punto 1. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Y hay dos pasajes. En Juan 5:39 nos dice:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, en 1 Juan 5:12 dice lo siguiente. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿La obtengo por la Escritura o si tengo al Hijo tengo la vida? Es una gran pregunta, parece que acá estoy contradiciendo, ¿sí? O tomo un pasaje o tomo otro, pero sabemos bien que las Escrituras nos dan vida eterna, ¿sí? Porque están dando testimonio de su Hijo, y al tener al Hijo tenemos la vida, y la misma palabra, como bien leímos en Juan 1:1, agregamos, ¿sí? También dice en Juan 1:1 que el Verbo es Dios, ¿sí? Y el Verbo estaba desde el principio. El Verbo, la palabra, es la vida. Y en esto podemos estar conectando en Juan 1, del 1 al 3, estos dos pasajes. Con un pasaje más nos ayudó a poder resolver estos dos que están en tensión, ¿sí? Punto 2. ¿Quién tiene vida eterna? Vamos a leer Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, pero también leemos en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿cómo es el tema? Si creo en Jesús tengo vida eterna, pero también veo que las palabras son vida. ¿Necesito creer en Jesús o necesito recibir sus palabras? Nuevamente, el mismo punto que el anterior, ¿verdad? O sea, si entendemos que Jesús es la palabra, recibir a Cristo y es tener vida, y las palabras, Cristo, ¿sí? Porque dice el Espíritu es el que da vida. Las palabras son vida, ¿sí? Está hablando de lo mismo, nos está hablando de Cristo Jesús, nos está hablando de recibir su presencia en nuestro corazón. Parecería que podríamos agregar un pasaje más, da un aspecto de contradicción, pero nuevamente Juan 1 y podemos citar 2 Corintios 3:17, que es el Señor es el Espíritu, ¿sí? Podemos citar ahí también para ver que las palabras son Espíritu, Jesús, el Señor es Espíritu, entonces las palabras es Jesús, es vida, ¿sí? Podremos empezar a citar otros pasajes que nos ayuden a armonizar y a que esto no se contradiga y a poder entender que Jesús no está hablando de dos cosas distintas, sino de lo mismo. Ahora, punto 3, otro pasaje que es súper claro, pero que hay quienes también tienen dificultad sobre estos textos. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero también leemos en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nuevamente, ahí en el texto dice, otro consolador, otro es otro, no es Cristo. Cuando dice que es otro diferente a Cristo, ¿sí? Y así ustedes habrán pasado en algún momento de su vida queriendo batallar o recibiendo ahora esos combates, esos debates de yo leo la Biblia tal cual está. La Biblia me dice que es otro, pero también veo que el Señor es el Espíritu. Ahora, ¿es otro o es Cristo? Y la respuesta está 2 versículos después, 1 y 2 versículos después, ¿sí? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A veces la respuesta está 2 versículos después, a veces está en otra parte de la Escritura. ¿Estamos dispuestos a buscar la palabra, entendiendo de que toda escritura es inspirada, no que este texto está agregado o el otro texto está agregado, o agregar alguna palabrita para ayudar a entender este texto, ¿sí? La vida eterna es que te conozcan a ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ¿por qué tuviste que agregar? ¿No? Y hay quienes lo agregan, lo he visto en pantalla de la Iglesia Popular, que cambian ciertos pasajes de Juan 17:3, por ejemplo. No se contradice. Este texto no se contradice con el otro porque armonizan, ¿sí? Leyendo Juan 14:18, toda la escritura se explica con la escritura, no recurrí acá ni diccionarios ni comentarios bíblicos, y lo más importante, hubo un corazón dispuesto a aceptar esto, de decir, soy yo el equivocado, soy yo quien veo contradicciones porque yo soy contradictorio, y el Señor me quiere enseñar cosas en su palabra, quiere darme cosas que yo todavía no sé. Entonces, pregunta, ¿somos oidores o somos hacedores?
Santiago nos dice, en Santiago 1, 23 al 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Veamos acá, muchísimas gracias, veamos acá qué es lo que nos está diciendo Santiago. Si alguno es oidor pero no es hacedor de ella, si no se hace de esa palabra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Y qué pasa cuando uno es oidor? Va, se mira en el espejo y se va, ¿sí? Y tiene una idea de lo que era su rostro, pero después te olvidás de lo que estabas viendo. Y ahora yo leo el pasaje, leo en la ley, ese pasaje me refleja a mí y tengo ahora una idea. Como me reflejó a mí, tengo esa idea. Pero como yo no seguí estando como el hacedor, el que mira atentamente, sino que me voy y no sigo analizando los pasajes, no sigo haciendo este ejercicio de Juan 14, 16. Otro consolador. Leo que es otro. Listo, ya está. No hay más pasaje en la escritura. ¿Listo? Esto es lo que yo entiendo. ¿Sí? Oidor de la palabra. Me quedo con ese reflejo. Me voy y ahora me olvidé. Pero está 2 Corintios 3:17. Para mí es como lo que vi. Pero ¿seguiste viendo? No tengo que volver a leer la Biblia. Ya está. Está ahí. Está reflejado. ¿Sí? Ahora, el hacedor es el que mira atentamente la perfecta ley. Y no solamente que se queda ahí, sino en esa ley que es de la libertad, sino que ahora dice, persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, el que mira y se va, sino es hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La obra, el ser hacedor, el hacerse esa palabra, ¿sí? Es estar ahí, es mirar atentamente la palabra y perseverar en esa palabra. Señor, no entiendo esto. Leo el pasaje, me podría ir con esa primera impresión. No lo entiendo porque ahora tengo otro pasaje, mientras sigo mirando más atentamente, que dice en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu. ¿Y ahora qué hago, Señor, con esta palabra? Ah, mirá, Juan 14:18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Gracias, Padre. ¿Sí? El hacedor de la palabra versus el oidor. ¿Qué vamos a hacer? Nos está planteando eso la Escritura. Y me gustaría leer una cita para finalizar. Me gustaría que la pueda leer por completo, en el contexto, porque es hermosa. Es de Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Los invito a escuchar con atención este pensamiento sobre el estudio de la palabra. ¿Querés leerlo? Una luz preciosa Más cerca. ha de resplandecer de la palabra de Dios. Y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo: yo sé qué cosa es verdad, estoy satisfecho con mi posición, he tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Porque siguieron este mismo proceder las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales, y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Tremenda cita, ¿verdad? Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 29, párrafo 2, edición digital. ¿Sí? Una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios. Está hablando como en pasado, está hablando en presente, está hablando en futuro, ¿verdad? Ha de resplandecer, todavía no ha resplandecido, ha resplandecido. Y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu, ¿sí? Esta frase es sumamente importante que la tengamos en cuenta. Y a mí me encantó la actitud que constantemente tiene Juan, pero bueno, hablando sobre el tema
para exponer hoy, le dije, están estudiando algo, le gustaría que exponga de algo en particular, lo que Dios ponga en tu corazón. Hermanos, que esa sea nuestra actitud. Padre, lo que Dios ponga, lo que vos pongas, quiero escucharlo, quiero recibirlo, ¿sí? No nos atrevamos a decir, esto no es importante para mi salvación, esto no debe ser expuesto al pueblo, guarda, ¿sí? Porque podemos estar apagando el Espíritu de Dios, creyendo que estamos haciendo una buena obra, frenando algo, podemos estar apagando el Espíritu. Aprendamos incluso hasta de Gamaliel, ¿sí? Si es de Dios, la obra no va si no es de Dios, no va a continuar esa obra. Pero tengamos esa misma paciencia, esa misma mansedumbre que tenía Cristo. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho a impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Y sé que hemos pasado por procesos de estudio e investigación de temas que son complejos y son fuertes, y siguen habiendo temas, ¿sí? Ahora, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. No, pero este mensajero yo no lo conozco, es la primera vez que lo veo en pantalla. ¿Y qué credenciales tiene? ¿Cómo sé que realmente...? Nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Está en la Biblia, seamos verianos, veamos en la Escritura si esas cosas son así. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás, es un riesgo. Y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo diciendo, yo sé qué cosa es verdad. Es un grave problema que podemos tener nosotros como adventistas, como cristianos, como hijos de Dios. Estoy satisfecho con mi posición, he tomado ya mi posición y no me moveré de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. ¿Cómo nos puede pasar eso por la mente? ¿Sí? Solamente el no tener un corazón dispuesto a escuchar, a recibir la palabra. Por eso decía el punto de tener un corazón dispuesto, abierto a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que estar siempre. ¿Quién siguió este proceder? Bueno, lo dice abajo, ¿verdad? Siguiente cita. Y con estas dos finalizamos. ¿Y esta dónde se encuentra? Esta se encuentra, es Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 30 a la 31. Sí, vamos a leer la 30 y después la 31. Es 29, 30 y 31. Estamos leyendo de corrido. Dios requiere que aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en la obra de la escuela sabática se despojen de todo egoísmo, de toda confianza en sí mismos y de todo orgullo de opinión. Si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Si creéis que las opiniones expuestas no tienen la palabra de Dios por fundamento, y si la opinión que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser controvertida, entonces exponed vuestras poderosas razones, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. No hay virtud ni virilidad en mantener una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver y vuestros oídos para no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo sobre algunos puntos de la verdad. Está tremenda esta frase, ¿sí? Si llega un mensaje que ustedes no entiendan, primero empeñense en escuchar las razones que el mensajero expone. Sé que nos sale, ¿sí? el tener que interrumpir, que frenar, y es cierto, a veces las cosas es como, ¿a dónde querés ir? ¿Sí? El otro está manejando en el auto y vos del otro lado, ¿a dónde me querés llevar? ¿Sí? Nos frena eso, ¿no? Hay desconfianza en el mensajero, se entiende, pero la sierva de Dios dice, primero, escuchen las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. A veces incluso está la presentación en pantalla, no es que estamos con nuestra Biblia, sino que lo estamos viendo en pantalla y nuestra mente está ya bloqueada porque no hubo algo que nos cerró la mente, hubo algún pensamiento que nos cerró al mensajero o lo que sea, ¿sí? Y entonces ya no lo escuchamos, ya no comparamos texto, ya no podemos saber entonces si lo apoya o no la palabra de Dios,
Y empezamos con un proceso de guarda, temor, miedo, tener cuidado, ¿sí? Va por ese lado. Ahora, si ustedes hacen ese proceso y si creéis que las opiniones expuestas no tienen la palabra de Dios por fundamento, habló Leandro y no dijo, o sea, lo que dijo estaba todo mal, bueno, si la opinión que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser controvertida, entonces exponed vuestras poderosas razones, ¿sí? No para el debate, no para la discusión, no porque es algo que, bueno, pero te mando este texto solo para hacerte trastabillar y bueno, tengo un problema personal, ¿no? No, poderosas razones. Esto está buenísimo lo que expusiste, pero me gustaría que veas esto, que te va a ayudar y va a resolver algunos puntos que hoy no estás viendo, y por favor tomalo con muchísimo cariño porque te amo como hermano, como hijo de Dios, ¿sí? Veamos estos otros textos. ¿Será que los podemos ver después? Sé que la reunión puede resultar como un debate y me gustaría que los veamos porque te puede ayudar, ¿sí? En tu ministerio, en tu tarea, en tu obra. ¿Será que estamos nosotros tomándonos ese tiempo para hablar con el hermano o nos interesa más, digo, en la iglesia, el show, levantar la mano, pararse, frenar, discutir? ¿Qué es lo que nos está moviendo hoy a la hora de encontrarnos en este tiempo de reunión, ¿verdad? En este tiempo de encuentro entre hermanos. Y no dejo de pensar en la escuela sabática de hoy, de la actitud de Caín hacia Abel, ¿sí? Del ver, bueno, pero tu ofrenda es así, pero, la mía, ¿por qué Dios no quiso la mía? Bueno, mirá, acá está, ¿no? Y tener que anular al hermano, tener que destruir al hermano. Digo, eso es lo que sale de ese corazón. Digo, ¿qué está en nuestro corazón cuando vamos? ¿Y qué de el Señor? Sígueme tú, ¿sí? Pero bueno, también tenemos una responsabilidad con el hermano, perdón. No hay virtud ni virilidad en mantener una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver y vuestros oídos para no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad, para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo de alguien que venía del otro lado o con una formación distinta a la tuya, ¿sí? O con menos experiencia que vos en la iglesia o en este mensaje. De acá en más, los obreros de la hora undécima van a estar ocupando lugares. Y vamos a ver cada vez más. Y nosotros vamos a... Señor, ¿por qué le está dando a él el mismo pago que a mí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a él? Que era alguien que antes estaba en el error. Bueno, tranquilo, porque esto nos va a empezar a mover nuestras bases, ¿sí? Y el último punto dice: negarse a investigar la verdad no es cumplir con el mandato del Salvador de escudriñar las Escrituras. ¿Acaso es buscar tesoros escondidos, el llamar montón de basura el resultado del trabajo del otro, sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas de verdad en esa colección de pensamientos que condenáis? ¿Será posible que los que no saben casi nada se abstengan de asistir a toda reunión donde se ofrece una oportunidad de investigar los mensajes que vienen al pueblo, solamente porque les parece que las opiniones de los que enseñan la verdad no concuerdan con lo que ellos han creído ser verdad? ¿Quiénes hicieron así? Así hicieron los judíos en los tiempos de Cristo. Y se nos amonesta a no hacer como ellos y a no ser inducidos a escoger las tinieblas más bien que la luz. Porque había en ellos corazón malo de incredulidad para apartarse del camino del Dios vivo. Ninguno de los que se imaginen saberlo todo es demasiado viejo o demasiado inteligente para aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo. Y me parece que es una buena manera de encarar cualquier tema, ¿sí? Esta presentación la compartí hace un tiempito atrás en privado, en un contexto donde estaban estudiando e investigando verdades de las que estamos compartiendo, y me pareció algo absolutamente maravilloso el tener herramientas para analizar no esa verdad solamente que hoy está haciéndote ruido en la mente, sino cualquier otro mensaje, o para afirmar la tuya, ¿sí? La que uno tiene. Si no resulta en fanatismo en cualquier posición, agarramos 2 o 3 versículos y empezamos a batallar, ¿sí? Pero tengo este pasaje y empezamos a tirarnos versículos. Toda la escritura. Tomemos todo.
no sumemos, no agreguemos, no quitemos, no disminuyamos, no contradizcamos, hagamos contradecir la Biblia, que la Biblia se explique a sí misma, que el Espíritu nos guíe, tengamos un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Hermanos, no hacer esto es no cumplir con el mandato del Salvador. Y es un problema cuando empezamos a desprestigiar el trabajo del otro. Cuando empezamos a hablar mal de lo que está haciendo el hermano, ¿sí? A no examinar críticamente, a llamar un montón de basura, a cosas que están en la palabra, ¿sí? Y que están allí para que las examinemos, para que estudiemos, ¿sí? ¿Quiénes hicieron así? Los judíos, las iglesias populares, y ahora está hablando de los judíos también. Y se nos amonesta a no ser como ellos, a no tener un corazón endurecido. Es por la incredulidad que ellos no ingresaron a la Canaán prometida. Es por nuestra incredulidad que hoy podemos estar frenando la entrada a la Canaán celestial, ¿sí? Y la última amonestación va para todos. Pero bueno, está destinado justamente a aquellos que piensan saber algo, ya sea por la edad o por la inteligencia, piensan saber algo, por favor. Como dice 1 Corintios 8:2, aún lo que pensamos que sabemos, no sabemos nada. No sabemos nada, ¿sí? Y tengamos ese pensamiento a la hora de encontrarnos con la Escritura, a la hora de ver a mi hermano, el mismo pensamiento que hubo en Cristo, considerándolo superior a mí mismo, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir. Entonces, vamos a frenar acá con esta presentación y cerrar este punto de cómo estudiar o las reglas de interpretación, y vamos a avanzar hacia otro, que tiene que ver con tal vez el tema que me ha llegado hace poquito, ¿sí? De esta manera desarrollado, que uno lo ha tenido, lo ha visto, pero me gustó cómo está ordenado acá. Es un estudio que compartió hace ya unas semanas atrás un pastor, a quien no conozco pero estimo mucho, el pastor Ben Cramlich de Estados Unidos, y me tomé ahí el atrevimiento de traducirlo al español para compartirlo, para poder charlar acerca de estas citas y estos pensamientos que nos habla de un tema que a mí me gusta. Quienes me conocen saben que me gusta mucho la profecía, ¿sí? Y hay algo que nos llama a nosotros. Arrancamos diciendo que a la hora de estudiar estos temas tenemos que verlo a la luz del mensaje del tercer ángel, y quienes lo hacen a la luz del mensaje del tercer ángel lo hacen con la regla de Miller. Entonces vamos a empezar a aplicar todos estos conceptos y a meternos de lleno, ¿sí?